Continuamos con la unidad 4. Esta presentación es la última correspondiente a la unidad 4. El último tema que nos toca analizar es los costos de largo plazo. Nuestro objetivo es convertir la teoría de producción de largo plazo en una teoría coherente de los costos de largo plazo. Mientras en la teoría de producción de largo plazo, nuestra tarea fue establecer la relación entre las cantidades de factores utilizadas y el nivel de producción correspondiente, ahora será establecer la relación entre la cantidad producida y el costo de producirla en el largo plazo. Hemos visto que los costos de corto plazo describen costos que se generan por producir distintos niveles de producción obtenidos con la combinación de factores variables y de factores fijos. Por lo tanto, incurríamos en costos fijos y costos variables. La única posibilidad que se presenta en el corto plazo es la variación de los niveles de producción variando el nivel de los factores variables. En el largo plazo, el productor puede ajustarse completamente a cualquier cambio en las circunstancias económicas. Así, en el largo plazo, todos los factores de producción son variables, lo que implica que no hay factores fijos ni costos fijos. Las curvas de largo plazo son conocidas como curvas de planificación y el largo plazo es denominado horizonte de planificación. Este periodo de tiempo es un marco de toma de decisiones sobre distintos aspectos del corto plazo que se operarán en el futuro. Podemos decir que en el corto plazo se opera y en el largo plazo se planea. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos representar gráficamente la decisión de la empresa de aumentar su nivel de producción en el corto y en el largo plazo? En el gráfico que estamos observando, planteamos un caso hipotético de un empresario que produce camisas de algodón. Para ello utiliza capital y trabajo. También presentamos un mapa de isocuantas con los dos niveles de producción y dados los precios de los factores productivos, los desembolsos menores en que se debe incurrir para producir cada nivel de producción. En nuestro caso, esos costos son C1 y C2. En el corto plazo, supongamos que está operando la planta 1. La planta 1 es aquella que está utilizando una cantidad de capital K sub 1. Si se hiciera necesario a corto plazo incrementar la producción hasta Q sub 2, tendrá que producir esa cantidad utilizando más cantidad de factor trabajo. En nuestro caso, L3 unidades. Esto lo desplazaría desde el punto A de la isocuanta Q sub 1 hasta el punto D de la isocuanta Q sub 2. Si en cambio planeara ese incremento de producción en el largo plazo, podrá obtener ese nivel Q sub 2 desplazándose desde el punto A hasta el punto B, utilizando K sub 2 y L sub 2. ¿Qué diferencia entonces encontramos en estas situaciones? A corto plazo, la empresa no puede alterar los dos factores, ya que tiene fija su cantidad de capital. Estaba operando en la planta 1, es decir, un nivel fijo de capital K sub 1. Se va a desplazar la empresa por una línea
como la fucsia. Muchos la denominan a esta línea sendero de expansión de corto plazo. En cambio, a largo plazo, puede desplazarse a lo largo de la línea que une los puntos A y B. Y si nos acordamos, esa línea, la clase pasada, la denominamos sendero de expansión a largo plazo. Profundicemos más nuestro análisis. Para ello analicemos nuevamente el gráfico. Lo observamos más minuciosamente. Al hacerlo, descubrimos que Q2 solo se puede obtener incurriendo en un costo C3 en el corto plazo. Pero en el largo plazo incurrimos en un costo igual a C2. Es decir, que la combinación B implica un menor costo que la combinación D. Adviértase que la línea de isocosto no es tangente a la cuanta que representa el nivel de producción Q2 y que la isocosto C3 está al noreste de la línea C2. Veamos esto con un ejemplo numérico. Y llevamos esta tabla al gráfico. Así, vemos que en el largo plazo, en el punto A, estamos utilizando 3 de capital y 3 de trabajo para el nivel de producción Q1. Y para producir Q2 se emplea 5 unidades de capital y 5 de trabajo. En cambio, en el corto plazo, para producir Q2 se necesitan 8 trabajadores. Si calculamos los costos, es decir, cuánto representa C1, C2 y C3, veremos que los costos de corto son mayores que los costos de largo para producir el nivel Q2. Suponiendo precios del trabajo y del capital igual a 100, obtenemos que el costo total de largo plazo por producir 100 unidades es de 600. ¿Cómo obtenemos estos costos? Simplemente como lo hicimos en el corto plazo. Multiplicamos la cantidad de trabajo por el precio del trabajo, más la cantidad de capital necesaria para ese nivel de producción, multiplicada por el precio. Y así logramos 600. Cuando en el largo plazo producimos 200 unidades, el costo es de 1.000 pesos. En el corto plazo, la producción de 200 unidades implica un costo de 1.100 pesos. Es decir, que Q2 resulta más cara en el corto plazo que producirla en el largo plazo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la incapacidad de la empresa de ajustar el capital en el corto plazo. Este ejemplo ilustra que cuando se está en el corto plazo, más costosa resultará la producción de volúmenes distintos de aquel para el cual resulta óptimo el monto de capital existente. Los costos de largo plazo de un volumen dado nunca serán mayores a los costos de corto plazo. De esta manera, podemos definir al costo de largo plazo como el menor costo total de generar un nivel de producción y el costo medio, que es el costo por unidad, nos indica el menor costo por unidad para un nivel de producción.
Veamos ahora los costos de largo plazo. Para ello, vamos a examinar dos formas. La primera es considerar el largo plazo como un horizonte de planificación, en el cual la empresa es libre de elegir diferentes cantidades de factor fijo. De esta manera, el largo plazo es meramente una serie de cortos plazos y podemos utilizar las tablas o gráficos de costos de corto para obtener los costos de largo plazo. También podemos utilizar la información de un mapa de isocuantas y la información de isocostos, los menores costos de producir los diferentes niveles de producción, el cual es una representación más explícita de la producción a largo plazo, pero más indirecta para reflejar la relación nivel de producción y costos. Es decir, esta última forma es a partir del sendero de expansión. Pero tengamos en cuenta que uno u otro enfoque llegan a los mismos resultados. Todos los costos de largo plazo representan los menores costos de obtener el nivel esperado de producción, que es función de la demanda esperada que tiene la empresa por sus productos. Comencemos por derivar los costos totales de largo a partir del sendero de expansión. Planteamos para ello el siguiente gráfico, donde tenemos niveles de producción dados por las isocuantas y los isocostos. Además, tenemos los puntos óptimos de producción como A, B y C. Esos puntos nos están indicando los menores costos de producción para cada nivel de Q, es decir, son puntos del sendero de expansión. Es decir, que a partir del sendero de expansión podemos obtener las combinaciones de nivel de producción con el menor costo. Y esto no es más que la definición que hemos dado del costo total de largo, que lo definimos como el menor costo de producir un nivel de producción. Por lo tanto, la curva de costo total de largo es simplemente el equivalente del sendero de expansión en términos de costo y volumen de producción. Podemos llevar la información anterior a este gráfico, donde las variables en los ejes son nivel de producción y pesos. Si consideramos un nivel de producción como Q1, el isocosto C1 es el menor costo de producir ese nivel de producción. Por lo tanto, vamos a asociar Q1 con el costo total de largo plazo 1, que está reflejando el valor del isocosto C1. Así obtenemos el punto A'. Lo mismo podemos hacer para Q2 y para Q3. Uniendo estos puntos obtenemos el costo total de largo plazo. Ahora bien, ¿cómo sabemos el valor del isocosto C1? Simplemente multiplicando las cantidades de K y L por los respectivos precios. Formulemos el siguiente ejercicio. Veamos, esta tabla nos indica niveles de producción, 100, 200, 300, los niveles de L y K que se necesitan para producir
100, 200, 300 al menor costo y calculamos el costo total de largo plazo correspondiente. Para 100 corresponden 600 pesos. ¿Por qué? Porque multiplicamos el nivel de L 3 por su precio, que es 100, y K por el precio de K, que también estamos suponiendo que es 100. De esta forma, calculamos el resto del costo total de largo plazo para Q200 y Q300. De esta forma, para 100 corresponde entonces 600, para 200 corresponde un costo total de largo de 1000 y para 300 un costo total de largo de 1200. Como observamos, esta curva de costo total de largo parte desde cero porque no hay costos fijos, dado que no existen factores fijos. Una vez que tenemos el costo total de largo, podemos calcular el costo medio de largo y el costo marginal de largo. El costo medio de largo es el costo total por unidad, por lo tanto lo calculamos como el costo total de largo dividido Q. El costo marginal es la variación en el costo total de largo por unidad adicional de Q. Es decir, para calcularlo, vamos a dividir la variación del costo total de largo sobre la variación de Q. Ahora bien, en nuestra tabla hemos calculado y hemos tenido un costo medio de 6, 5 y 4 y un costo marginal de 4 y 2. Tanto el costo marginal de largo como el costo marginal de largo tienen forma de U. Disminuyen, llegan a un mínimo y luego aumentan. ¿Cómo sabemos en nuestro caso para qué niveles de Q se dan los respectivos mínimos de estos costos? Para ello vamos a recordar lo que hicimos en los costos de corto plazo. Derivamos los costos medios y marginales a partir del costo total de largo plazo utilizando pendientes de rayos o pendientes de tangentes. La pendiente de un rayo, como el rosa, nos está indicando el mínimo del costo medio de largo. ¿Por qué? Porque ese rayo tiene la menor pendiente. Para nuestro caso se da entonces para un nivel de producción Q sub 5. El costo marginal es mínimo donde la pendiente de la tangente sea menor. En nuestro caso se da para un nivel de producción Q sub 4. Y así podemos graficar el costo marginal de largo plazo. Teniendo en cuenta los gráficos y la explicación que hemos dado en la diapositiva anterior, podemos puntear algunos descubrimientos. La curva de costo total de largo se relaciona directamente con la curva o sendero de expansión. Dados los precios de los factores productivos y observando el sendero de expansión, podemos determinar los menores costos de producción de un nivel dado de Q, es decir, determinamos el costo total de largo plazo. Cada punto del costo total de largo indica que el producto marginal de L sobre el precio de L es igual al producto marginal de K sobre el precio de K. No nos olvidemos que los puntos del sendero de expansión son puntos óptimos del productor. La curva de costo total de largo es simplemente el equivalente del sendero de expansión en términos de costo y volumen de producción. Podemos definir al costo total de largo plazo como el costo total de producir a un nivel dado de producción cuando la escala de planta es ajustada para producir a un menor
costos. En otras palabras, también podemos decir que el costo de largo plazo es el menor costo de producir cada nivel de Q. El costo marginal de largo plazo y el costo medio de largo plazo lo podemos derivar a partir del costo total de largo. Así, el costo medio de largo es igual al costo total de largo dividido Q, es decir, es el costo total por unidad. Y el costo marginal lo calculamos como un cociente entre la variación del costo total de largo y la variación de Q. De esta forma, el costo marginal indica la menor cantidad de incremento en el costo total de largo al aumentar el nivel de producción en una unidad más. El costo total de largo parte del origen y aumenta al aumentar Q. Primero, crece a tasa decreciente y luego lo hace a tasa creciente. El costo medio de largo y el costo marginal de largo tienen forma de U. Disminuyen, llegan a un mínimo y luego aumentan. Cuando el costo marginal disminuye, el costo total de largo crece a tasa decreciente. Y cuando el costo marginal de largo aumenta, el costo total de largo crece a tasa creciente. El costo medio de largo disminuye cuando el costo marginal de largo es menor al costo promedio y el costo medio de largo aumenta cuando el costo marginal de largo es mayor al costo medio largo. Comenzamos ahora la otra forma de poder derivar los costos de largo. Vamos a considerar el largo plazo como un horizonte de planificación y vamos a partir de los costos totales de corto para derivar el costo total de largo. Para ello, vamos a suponer que una empresa tiene en el horizonte de planificación diferentes tamaños alternativos de plantas, entre los cuales puede escoger. Cada una de las plantas genera su curva de costo total de corto, como lo vemos en las tablas. La planta 1, la planta 2, se diferencian porque las dos tienen distintas cantidades de capital. La planta 1 está determinada por un monto de capital de 3 y la planta 2 tiene un nivel de capital de 5 unidades. Estas dos tablas las podemos representar por medio del gráfico siguiente, donde está la curva azul, la curva rosada, y vamos a identificar cuál corresponde a qué planta. Como vemos, las dos parten de distintos costos fijos totales. ¿Cuál es el costo fijo total de la planta 1? La planta 1 tiene 3 unidades y si suponemos que el precio es 100, va a tener un costo fijo total de 300 pesos. Esta es, entonces, la curva de costo total de corto plazo 1. La celeste parte de un nivel de un costo fijo total 2 que tiene el valor de 500 pesos. 5 unidades de capital por el precio del capital da 500. Ahora nos vamos a preguntar cómo vamos a derivar ese costo total a partir de un número finito de plantas, porque en este caso tenemos 2 plantas como recién lo dijimos. Para ello nos vamos a preguntar cuál es el tamaño óptimo de planta que se debe construir. Esto va a depender de la producción esperada y a su vez en función de la demanda esperada por parte de la empresa. Supongamos que nuestra cantidad esperada de producción es Q sub 1.
este nivel de producción puede ser generado, supongamos que son 100 unidades, en la planta 2 y en la planta 1. Si se produce en la planta 1, punto A, nos está indicando que el costo total de corto plazo para producirla es de 600 pesos, como lo dice la tabla. Y si producimos esas 100 unidades, que también pueden ser producidas en la planta 2, el costo correspondiente es de 700. Veamos lo mismo cuando el nivel de producción es de 200. Para la planta 1 y la planta 2, ¿cuáles son sus costos que generan estas distintas plantas? Tenemos en el punto B, corresponde a la planta 2, es de 1000, y para la planta 1, 1100. Por lo tanto, ¿cuál es el tamaño de planta que debemos construir cuando nuestra cantidad esperada es de 100 unidades? Lo lógico es pensar producir esas cantidades al menor costo posible. La planta 1 nos genera un costo de 600. La planta 2 genera un costo de 700. Por lo tanto, la planta que genera ese nivel de producción al menor costo posible es la planta 1. ¿Qué es lo que ocurre para la cantidad esperada de 200 unidades? Aquí la planta que genera el menor costo es la planta 2. Por lo tanto, punto B, ese punto A y ese punto B van a formar parte del costo total de largo. ¿Por qué? Porque son puntos que están representando los menores costos. Quiere decir que este empresario, para elegir su tamaño de planta, va a escoger aquella planta que genere el menor costo de producción para la cantidad considerada. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre para una cantidad Q sub T? Ahí el empresario ya tiene otro problema. Las dos están generando ese nivel de producción al mismo costo. Por lo tanto, su decisión de elegir la planta 1 o la planta 2 tiene que pasar por otro lado. La decisión del empresario se basará en consideraciones diferentes de la del costo. Puede seleccionar la planta 1 porque requiere una menor inversión, o bien puede elegir la planta 2 para hacer frente a una posible expansión de la demanda. ¿Cómo entonces vamos a graficar ese costo total de largo? Ese costo total de largo dijimos que va a estar formado por los puntos que representen los menores costos de producir cada nivel. En nuestro caso tenemos dos plantas, por lo tanto, la curva amarilla es nuestra curva de costo total de largo, que está formado por los tramos, en este caso, de la curva de costo total de corto y otro tramo formado por la curva de costo total de corto 2. Del análisis anterior, podemos decir que el criterio de elección del tamaño de planta adecuado para una empresa durante el horizonte de planificación es elegir aquel tamaño de planta que genere la producción esperada al menor costo posible. Si dos plantas generan el mismo costo para la cantidad que estamos considerando, su elección se basará en condiciones diferentes a la del costo. Puede seleccionarse una planta porque requiere una menor inversión
o bien otra planta de mayor tamaño para hacer frente a una posible expansión de la demanda. Los puntos que representan los menores costos conforman la curva de costo total de largo, por lo que cada punto de esta curva corresponderá a un punto de tangencia con una curva de costo total de corto plazo. La curva de costo total de largo está formada de una serie de tramos continuos de los costos totales de corto plazo, debido a que representan los segmentos de menor costo, generando una curva de costo total de largo con aspecto ondulado, como la nuestra, que era anaranjada. Cuando consideramos más tamaños de planta, el costo total de largo es una curva de envoltura regular y suave en forma de S. Por último, si tenemos el costo total de largo, vamos a poder derivar el costo medio de largo y el costo marginal de largo. Análogamente a la relación del costo total de largo y el costo total de corto, ahora vamos a derivar los costos medios de largo a partir de los costos medios de corto. Para ello, vamos a derivar el costo medio de largo a partir de un número finito de plantas. Vamos a suponer que el empresario que estamos considerando en el horizonte de planificación puede elegir entre 5 tamaños de plantas, como lo podemos observar en el gráfico, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Cada una de esas plantas genera su propio costo medio de corto plazo, que es lo que hemos representado en este gráfico. El costo medio de largo va a consistir en los menores costos por unidad para un nivel esperado de producción. Por lo tanto, para derivarlo, tenemos que responder para cada nivel de producción esperado, ¿cuál es el menor costo promedio de generarlo? Veamos. Si consideramos que la cantidad esperada es Q sub 1, Q sub 1 la podemos producir en la planta 1 y en la planta 2, es decir, en el punto A o en el punto G. ¿Cuál de estas dos plantas implica el menor costo de producir Q sub 1? La planta rosa, la que le corresponde el costo medio de corto plazo 1. Por lo tanto, es el punto A. Ese punto A va a formar parte del costo medio de largo. ¿Por qué? Porque representa el menor costo de producir Q sub 1. Y así hacemos para las distintas cantidades esperadas. Por ejemplo, Q sub 2 se puede producir con la planta 1 y la planta 2, pero la que genera el menor costo es la planta 2, punto B. Para Q sub 3 corresponde el punto C. Para Q sub 4 corresponde el punto D. Para Q sub 5 se puede producir con la planta 5 y con la planta 4. La que produce el menor costo es la planta 4 y es el punto E. Para Q sub 6 es el punto S. La curva de costo medio de largo plazo va a estar formado por todos estos puntos, el A, el B, el C, el D, el E y el F, como la curva ondulada naranja que acabamos de graficar. Se la considera una curva de envoltura de los costos medios de corto plazo, porque ningún punto de una
cualquiera de estas puede encontrarse por debajo de aquella. Cada punto del costo medio de largo representa el menor costo por unidad que comporta producir un determinado volumen de producción, cuando todos los factores son variables. Por ello, la curva de costo medio de largo envuelve a las curvas de costo medio de corto. Si suponemos que tenemos un número infinito de plantas entre las cuales el empresario puede elegir, el costo medio de largo es una curva de envoltura regular y suave. En cambio, como nosotros consideramos un número finito de plantas, tiene una forma discontinuo y tiene un aspecto ondulado. Análogamente a la relación entre el costo total de largo y el costo total de corto, podemos obtener el costo medio de largo a partir de los costos medios de corto. El costo medio de largo consiste en los menores costos por unidad para un nivel esperado de producción. Cada punto indica que el producto marginal de L sobre el precio de L es igual al producto marginal de K sobre el precio de K. Se la considera una curva de envoltura de los costos medios de corto, porque ningún punto de una cualquiera de estas puede encontrarse nunca por debajo de aquella. El costo medio de largo indica un resumen de la información relevante de las curvas de costo medio de corto para el horizonte de planificación. Cuando se considera tamaños de planta infinitos, el costo medio de largo es una curva de envoltura regular suave. El costo medio de largo queda definido gráficamente por la envolvente que encierra por debajo a todas las curvas de costo medio de corto, quedando esto reflejado por la tangencia de los costos medios de corto con el costo medio de largo. Por último, conociendo el costo medio de largo, podemos determinar el costo total de largo, multiplicando el costo medio de largo por el nivel de producción. Luego, también podemos derivar el costo marginal de largo. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué el costo medio de largo está formado por los menores costos y no por los mínimos de las curvas de costo medio de corto? Para ello vamos a tener que introducir distintos conceptos, como el de sobreutilización y subutilización de la planta, y conceptos como la tasa óptima de producción, TOP, o la escala óptima de producción. Consideremos para ello el siguiente gráfico, donde solamente tenemos graficadas dos plantas de corto plazo y estamos ubicados en la rama decreciente del costo medio de largo. La tasa óptima de producción es el punto K, es el mínimo de las curvas medio de corto plazo. En este caso, está asociado a un nivel de producción Q sub 1. Es decir, la tasa óptima de producción es el mínimo de los costos medios de corto de cada planta. En cambio, la escala óptima de producción está dado por el mínimo del costo medio de largo plazo. En nuestro caso, el punto M, que está asociado a un nivel de producción Q sub 2. Veamos entonces por qué la curva de costo medio de largo plazo no está formada por los mínimos de los costos medios de corto, como por ejemplo el punto K, sino que está formado por el punto H. ¿Por qué está formado por el punto H?
Q sub 1 se puede producir en la planta 1, pero con un costo mayor que la planta 2. Q sub 1K, que es el costo medio de la planta 1, es mayor que Q sub 1H, que es el costo medio de la planta 2. En este caso, entonces conviene no estar en el mínimo de la planta 1, porque puede estar en una planta de mayor tamaño, pero subutilizándola. ¿Por qué subutilizándola? Porque está a la izquierda de la tasa óptima de producción. Ese es el significado de subutilizar la planta. Estar a la izquierda de la tasa óptima de producción. Por lo tanto, podemos decir que al empresario no le conviene producir en el costo medio de corto plazo mínimo, ya que se podría reducir aún más los costos montando una planta de mayor tamaño, pero subutilizándola. Es decir, no se la utiliza en la dimensión de su tasa óptima, que es el punto mínimo del costo medio de corto plazo. Ahora bien, esto va a ocurrir siempre que la empresa esté operando en la rama decreciente del costo medio de largo plazo, es decir, donde existen economías a escala, concepto que más adelante lo vamos a explicar. Algo similar sucede para las curvas que están a la derecha del mínimo del costo medio de largo. En este caso, estamos en la rama creciente del costo medio de largo y hablamos de deseconomías a escala que, como dijimos, más adelante vamos a ver qué significa este concepto. Ahora, veamos que al empresario le conviene, para obtener el menor costo de producir un nivel dado de producción, no ubicarse en las TOP, es decir, en el mínimo de los costos medios de corto plazo, sino montar una planta de menor dimensión, pero utilizada por exceso. Veamos esto en el siguiente gráfico. Tenemos dos plantas. Consideremos que la cantidad esperada de producción es Q sub 1. Para Q sub 1 se puede producir con la planta 5 a un costo Q sub 1K y estamos en la top de la planta 5, o la podemos producir en una planta menor como la 4 que genera un costo Q sub 1F que es menor al de la otra planta. Ese punto F, por lo tanto, como es el menor costo de generar el nivel dado de producción, está sobre la curva de costo medio de largo y además está a la derecha de la top de la planta 4. Cuando nos encontramos a la derecha de la planta 4, decimos que esa planta está siendo sobreutilizada. Por lo tanto, y para sintetizar los dos casos que hemos visto, podemos decir que el interés del empresario no es lograr la producción que representa el mínimo costo, es decir, trabajar en las TOP de cada planta, sino obtener una producción dada al menor costo posible. Ello puede implicar que subutilicemos la planta si estamos en la rama decreciente del costo medio de largo o sobreutilizando la planta si estamos en la rama creciente del costo medio de largo plazo. La curva de costo total de largo siempre parte del origen, como lo vimos en las diapositivas anteriores, ya que a largo plazo la empresa puede liquidar todos los factores. Si decide no producir nada, no necesita conservar o pagar los servicios de ninguno de los factores. La forma puede parecerse mucho al costo variable total,
pero no tienen por qué parecerse siempre. La forma del costo total de largo, el costo medio de largo y el costo marginal reflejan el grado de rendimiento de escala de la producción. Veamos entonces qué es lo que ocurre con las formas de estos costos dependiendo de los distintos rendimientos a escala. En la tabla siguiente vemos que los factores productivos aumentan en un 100%, el nivel de producción aumenta en un 100%, por lo tanto estamos en el caso de rendimientos de escala constantes. Y el costo total crece a un 100%, es decir, los costos totales son proporcionales a la producción en este caso. ¿Qué es lo que ocurre con el costo medio de largo y el costo marginal? Los calculamos y vemos que tanto el costo medio como el costo marginal son constantes e iguales. Al graficarlos, veremos que los costos totales de largo es una línea recta que parte del origen. Y el costo medio de largo y el costo marginal, una línea horizontal al eje de abscisa. Por lo tanto, podemos decir que si existen rendimientos constantes, lo que significa que la producción aumenta en la misma proporción que los insumos o factores productivos, también aumenta proporcionalmente los costos. Si aumenta el doble la cantidad de factores, se duplica la cantidad producida y se duplican los costos totales. En este caso, entonces, el costo total es una línea recta y como su pendiente es constante, el costo marginal corresponde a una línea horizontal y es exactamente igual al costo medio de largo. Veamos este caso. Los factores productivos han aumentado un 200%, lo que implicó un aumento del 100% en el nivel de producción. Por lo tanto, estamos en presencia de rendimientos decrecientes de escala. Por lo tanto, si los factores productivos aumentaron un 200%, multiplicados por sus respectivos precios, que son los costos van a aumentar en un 200%. Es decir, cuando la producción tiene rendimientos decrecientes a escala, un aumento proporcional dado de la producción requiere un mayor aumento proporcional de todos los factores productivos y por lo tanto un aumento más que proporcional en los costos. Las curvas de costos tienen pendiente positiva al costo marginal y el costo medio de largo, y el costo total crece a tasa creciente. Corroboremos esto calculando el costo medio y el costo marginal y graficando. Los costos medios están aumentando, el costo marginal es 4, quiere decir que el costo marginal es mayor al promedio anterior y por lo tanto esto significa que el costo medio está aumentando. Recordemos que si añadimos a un total una cantidad mayor que el promedio anterior, el promedio aumenta. Llevamos todo un gráfico y vemos que los costos totales de largo plazo crecen a tasa creciente. Y por supuesto, para que sea consistente, el costo marginal
va a ser creciente y a la vez mayor que el costo medio de largo plazo. Veamos esta tabla. En esta tabla, los factores productivos aumentan un 50% y la cantidad producida aumenta un 100%. Es decir, estamos en presencia de rendimientos crecientes de escala. Esto significa que el costo total crece, pero lo hace a un ritmo decreciente, aumenta en un 50%. Por lo tanto, en este caso de rendimientos crecientes de escala, la producción crece más que proporcionalmente en relación con los factores productivos, por lo que el costo total crece menos que proporcional en relación con la cantidad producida. El costo marginal y el costo medio de largo disminuye y el costo marginal de largo es menor al costo medio de largo. Veamos lo anterior. El costo medio va disminuyendo a medida que aumenta Q, el costo marginal es 1 y es menor al promedio anterior. Por lo tanto, eso significa que se está incrementando el concepto total en un monto menor que el promedio anterior. Por lo tanto, el promedio disminuye. De esta manera, tenemos los costos totales de largo plazo va a crecer a ritmo decreciente y el costo medio de largo y el costo marginal son decrecientes y el costo medio es mayor que el costo marginal. Ahora bien, estas curvas, estos casos anteriores que hemos presentado, son casos puros que muestran el mismo rendimiento en todos los niveles de Q. Sin embargo, el rendimiento de escala no tiene por qué ser el mismo en todos los niveles de producción, y esto da origen a una curva de costo total de largo plazo, como la hemos graficado anteriormente, en forma de S. En este gráfico ya no vemos casos puros, donde los costos totales tienen una única tasa de crecimiento, sino es un costo total que presenta distintas tasas de crecimiento a medida que aumenta Q. También podemos observar cómo la menor pendiente de un rayo a la curva de costo total de largo está asociado a un nivel de Q sub 2, el mínimo del costo medio de largo. Por otra parte, cuando la menor pendiente de una tangente, como se produce en el nivel Q sub 1, está asociado con el mínimo del costo marginal de largo. Cuando disminuye el costo marginal, es decir, desde un nivel de 0 hasta un nivel de producción Q sub 1, el costo total de largo crece a tasa decreciente. Y el por qué la tenemos que buscar en los rendimientos de escala. En este caso, sabemos que están asociados con los rendimientos a escala creciente. Por otra parte, cuando el costo marginal aumenta a partir de Q sub 1, el costo total de largo crece a tasa creciente y por lo tanto está asociado con los rendimientos de escala decrecientes. Hemos replicado el gráfico de la diapositiva anterior, pero vamos a incorporar un nuevo concepto, que es el de economías y deseconomías a escala. Decimos que existen economías a escala cuando el costo medio de largo plazo
desciende al aumentar el tamaño de planta y aumentar el nivel de producción. Es decir, que en nuestro caso es desde 0 producción hasta un nivel Q sub 2. Por otra parte, decimos que hay deseconomías a escala cuando el costo medio de largo plazo aumenta, es decir, en nuestro gráfico a partir del nivel Q sub 2. La razón de la existencia o de la forma del costo medio de largo es la existencia de rendimientos crecientes o decrecientes a escala de la función de producción. Es decir, es la base tecnológica para que existan economías o deseconomías. Ahora bien, si nosotros observamos nuestro gráfico, tenemos rendimientos a escala crecientes hasta Q sub 1. Sin embargo, el costo medio de largo sigue disminuyendo hasta Q sub 2. Para evitar lo que parece una contradicción, decimos que los rendimientos a escala crecientes significan que el costo medio de largo plazo es decreciente, que el costo marginal es inferior al costo medio de largo y que el costo total en la mayor parte de su recorrido crece a tasa decreciente. Hemos visto entonces que existen economías de escala cuando el costo medio de largo es decreciente y deseconomías a escala cuando el costo medio de largo plazo está aumentando. Las economías o deseconomías de escala pueden medirse por medio de la elasticidad del costo, es decir, por medio de un coeficiente que está indicando cómo responde porcentualmente el costo total de largo ante variaciones porcentuales de Q. De esta forma, podemos decir que con precios dados de los factores productivos ocurren economías de escala si el porcentaje de aumento en la producción excede el porcentaje de aumento en el costo total. Por lo tanto, el coeficiente EC es menor a 1. Por otra parte, con precios dados de los insumos ocurren deseconomías de escala si el incremento porcentual en la producción es inferior al aumento porcentual de los costos. Por lo tanto, el coeficiente EC es mayor a 1. Llegado a este punto, tenemos que decir que los rendimientos a escala son simplemente un caso esencial de un concepto más general que es el de deseconomías a escala. Los rendimientos a escala implican que las variaciones porcentuales de los factores productivos es igual. En cambio, las economías a escala son situaciones en que pueden variar las cantidades de los factores productivos, pero en proporciones distintas. Además de esta fórmula, variación porcentual del costo total de largo sobre la variación porcentual de Q, la podemos reformular y ordenando sus componentes, también podemos decir que la elasticidad del costo puede ser medida como un cociente entre el costo marginal de largo y el costo medio de largo. Veamos, decimos que hay economías a escala cuando disminuye el costo medio de largo, pero ese costo medio es mayor al costo marginal. Por lo tanto, en nuestra fórmula costo marginal de largo sobre costo medio de L nos da un coeficiente menor a 1. Por otra parte, si el costo marginal es mayor al costo medio de largo,
y el costo medio de largo está creciendo y por lo tanto tenemos deseconomías a escala, este coeficiente va a dar mayor a 1. Bien, ¿por qué razones pueden existir economías de escala? Las economías de escala pueden ser el resultado de la división y especialización del trabajo y del empleo de factores más avanzados tecnológicamente. Veamos el primer caso. La eficiencia aumenta por la concentración del esfuerzo. Si una planta es muy pequeña y ocupa solo un pequeño número de obreros, cada uno de estos tendrá que desempeñar normalmente varias tareas en el proceso de producción. También va a deambular por la planta, cambiar de herramientas, etc. Así que no solo dejará de especializarse, sino que perderá tiempo al pasar de una ocupación a la otra. En cambio, una planta más grande, con una fuerza de trabajo más numerosa, puede permitir que cada trabajador se especialice en una ocupación, aumentando su eficiencia y evitando cambios de lugar y de equipo que consuman tiempo. Naturalmente, habrá disminuciones correspondientes en el costo medio de largo plazo, y esto se debe a que los factores productivos están siendo ocupados en aquellas tareas donde son más productivos. Respecto al empleo de factores más avanzados tecnológicamente, consideremos el siguiente caso. Puede ser más barato construir una máquina de 1000 caballos de potencia que construir 2 máquinas de 500 caballos. Ahora, ¿por qué puede terminar aumentando el costo medio de largo plazo? Y en general, la razón principal de las deseconomías a escala está dada por las dificultades de administración que presenta una empresa con gran tamaño. Cuanto mayor sea la empresa, mayor será el reto de organizarla y mayor el costo de la comunicación a lo largo de la jerarquía administrativa y entre los gerentes. Con el tiempo, la complejidad de la administración ocasiona la elevación del costo promedio. Vamos a deducir el costo marginal de largo a partir de los costos medios de corto y del costo marginal de corto. En este gráfico están representados los costos medios de corto con sus respectivos costos marginales de corto y además el costo medio de largo respectivo. Vamos a buscar un punto donde el costo medio de corto sea igual al costo medio de largo, es decir, un punto de tangencia entre los costos medios de corto y el costo medio de largo, como el punto A. Vamos a bajar por el punto A hasta que nos encontramos, hasta que se interseca con la curva de costo marginal de corto de esa planta. Y así ubicamos el punto B. Este punto B representa el punto donde el costo marginal de corto plazo es igual al costo marginal de largo. Es decir, el punto B es uno de los puntos de la curva de costo marginal de largo. En el punto A, el nivel de producción es tal que el costo medio de corto plazo 1 es tangente al costo medio de largo. Esto es consecuencia de la definición de la curva de costos medios a largo plazo como un lugar geométrico de puntos que representan el menor costo de generar cualquier nivel de producción. Por otra parte, la curva de costos marginales de largo la podemos definir como un lugar geométrico de puntos que muestran la menor cantidad en la cual van a aumentar los costos totales cuando se expande el ritmo de producción. Así, los costos marginales a corto y los costos marginales a largo plazo serán iguales solo
cuando los costos medios a corto y los costos medios a largo plazo sean iguales. Por consiguiente, esta es la razón por la cual esperamos que la intersección entre cualquier curva de costos marginales a corto plazo y la curva de costos marginales a largo plazo ocurra a un nivel de producción que corresponda al punto de tangencia entre la respectiva curva de costos medios a corto plazo y la curva de costos medios a largo plazo. Realizando nuevamente este procedimiento de marcar el punto de tangencia y luego bajar o encontrar el respectivo punto del costo marginal de corto plazo, obtenemos los distintos puntos que van a formar el costo marginal de largo. Así tenemos desde el punto C, que es la tangencia del costo medio de corto 2 con el costo medio de largo, bajamos por el punto C hasta que encontramos la curva de costo marginal de la planta 2, punto D. Luego tendremos el punto E. Luego, para la tangencia de la planta 4 con el costo medio de largo, punto G, vamos ahora a subir por ese punto hasta que encontramos el costo marginal de la planta 4 y obtenemos el punto F, donde el costo marginal de corto es igual al costo marginal de largo, y así sucesivamente. Uniendo los puntos B, D, E, G y H, vamos a encontrar el costo marginal de largo plazo. Observemos que el costo marginal de largo puede ser mayor, igual o menor a los costos marginales de corto. Solamente son iguales en los puntos de tangencia. Para finalizar, te proponemos que realices el siguiente ejercicio. De este modo, podrás evaluar si has comprendido todos los temas que hemos trabajado en el análisis de largo plazo. Por último, y como siempre lo hacemos, vamos a puntear lo que debes poder contestar una vez que hayas realizado y trabajado con las guías de trabajos prácticos y con los materiales teóricos. Graficar y explicar por qué los costos medios y totales de largo son menores a los costos respectivos de corto. Derivar los costos de largo por los dos medios que hemos explicado, es decir, a partir del sendero de expansión y a partir de una serie de costos de corto plazo, definir y calcular los costos de largo, explicar por qué el costo medio de largo está formado por los menores costos y no por los mínimos de las curvas de costos medios de corto. Para ello, tenés que saber qué es la TOP, la EOP, los conceptos de sobre y subutilización de la planta, explicar las formas de los costos de largo plazo, definir economías y deseconomías, dar las razones de su existencia, calcular e interpretar el coeficiente de elasticidad del costo. Por último, derivar el costo marginal de largo a partir del costo medio de largo.